Buenos días. Comenzamos la primera sesión de la mañana de estas jornadas, calidad democrática y distribución territorial del poder, aproximaciones teóricas. Creo que la jornada no puede ser más oportuna, ¿no? Cuando el conflicto político institucional deriva en conflicto social, y al menos en la cuestión territorial catalana parece que así desgraciadamente ha derivado, resulta necesario, de forma pues absolutamente necesaria, alcanzar acuerdos políticos que permitan renovar el pacto social, que dé cobertura a una articulación más o menos ordenada y pacífica del conflicto, ¿no? A tal efecto, parece necesario, en primer lugar, acudir a una aproximación teórica, que es lo que vamos a hacer esta mañana, sobre dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la legitimación democrática del poder y, por otro lado, la organización territorial del poder. Y, en segundo lugar, lo que haremos por la tarde, que es un estudio de derecho comparado, ¿no? Cómo se ha articulado esto en los estados de nuestro entorno, ¿no? En la primera sesión de esta sesión de la mañana, dedicado a la calidad democrática y distribución territorial del poder, contamos con dos profesores del máximo nivel que están a mi lado, el profesor José Tudela Aranda y el profesor Jared Joniksen, ¿no? En principio, si les parece bien, cada uno dispondrá de unos 35-40 minutos para exponer, para realizar su intervención, y las intervenciones en principio serán seguidas y el debate lo dejaremos para el final, ¿no? Sobre las 11 menos cuarto, para terminar esta primera sesión a las 11, ¿no? Bien, comenzamos con la primera ponencia, a cargo del profesor José Tudela Aranda, letrado de las Cortes de Aragón, profesor de Derecho Constitucional, secretario general de la Fundación Jiménez Abad. Ha desarrollado seguramente dos líneas de investigación que encajan perfectamente en lo que es la temática de esta mañana, ¿no? Por un lado, el derecho parlamentario y, por otro lado, el derecho autonómico, ¿no? Respecto de este último, yo quisiera destacar un libro que yo creo que es referencia, El fracasado éxito del Estado autonómico, una historia española, donde cuenta con un grandísimo, ahora lo decía hace un momento, un grandísimo rigor, pues todo lo que ha sido la historia del orden territorial español, la historia constitucional del proceso territorial español, pero también ha publicado otros libros, como La reforma del Estado autonómico español y el Estado federal alemán, o el ya clásico Estado desconcertado y la necesidad federal, ¿no? Por lo que se refiere al estudio del derecho parlamentario, cabría destacar su libro El Parlamento necesario, ¿no? Parlamento y democracia en el siglo XXI, que todos ustedes también conocen. Y estas dos líneas de investigación me parece que efectivamente le hacen especialmente adecuado para poder hablar hoy precisamente de calidad democrática y legitimación del poder, ¿no? Pues, Pepe, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esas palabras, que como siempre plantean un reto para el que va a exponer. Me es imposible no... Tú has hecho una referencia y a mí me es imposible no hacerla. Yo creo que no me quedaría contento sin hacer una referencia a lo que sucede hoy en Cataluña. Yo alguna vez, en alguna ocasión, hemos comentado en los pasillos una cierta sensación de irrealidad cuando estás hablando de las bases del sistema autonómico, cuando estás hablando de fórmulas teóricas, cuando haces reflexiones que resultan interesantísimas. Ayer mismo lo vimos en el seminario que tuvimos, como tres ponencias que no tenían nada que ver con lo que hoy discutimos la mayoría de los ciudadanos españoles, pues resultaron apasionantes y llenas de interés. Pero lo cierto es que hoy
el desafío a la democracia no es la ruptura del orden territorial, del Estado de Derecho, ya no es una cuestión de profesores, sino que es algo que está en la calle, que desgraciadamente es un desafío que tenemos encima de la mesa y que me parece que también como profesores y como ciudadanos tenemos que por lo menos ser conscientes y decir algo. Desde ese punto de vista, yo voy a hacer una exposición crítica con lo que ha sucedido en España en los últimos 15 años, pero quiero, algo comentábamos con Elena, indirectamente con Elena García-Guitián en el desayuno, pero quiero ante todo hacer una reivindicación de la España democrática y de la España del 78. Yo creo que la España de 1978, el régimen democrático que la ha seguido, ha dado a este país 40 años formidables, que nos han permitido construir no ya solo un Estado, sino una sociedad muy fuerte. Paradójicamente, la crisis económica ha demostrado la fortaleza de esa sociedad, de una sociedad en la que no ha nacido un partido xenófobo, en donde los fenómenos de racismo han sido mínimos, con una solidaridad extraordinaria y con una red de infraestructuras y coberturas sociales que son muy notables. Una sociedad fuerte, creo que un Estado fuerte, a pesar de todo lo que se puede decir, pero sin embargo algo ha pasado. Por supuesto, nada que pueda justificar la ruptura de los principios democráticos y del Estado de Derecho. Creo que esto es esencial. Y aquí solo decir una cosa, lo más paradójico de lo que sucede en Cataluña, pero no pasa solo en Cataluña, es que el principio democrático se convierte en el primer instrumento contra la democracia. La bandera del principio democrático, la bandera democrática, acaba siendo, y no es la primera vez precisamente en la historia, el primer enemigo para la democracia. Porque simplificamos radicalmente esa idea democrática y con ello desarbolamos la riqueza, subjetividad, equilibrio y derechos que conllevan esa necesaria protección de los derechos de los ciudadanos en nombre de ese valor. Bueno, yo creo que ante todo hoy nos queda a los ciudadanos, no solo a juristas o politólogos, reivindicar el valor de todas esas instituciones que son la verdadera democracia, por supuesto, siempre desde el Estado de Derecho. Entonces, otra cosa, no hay incompatibilidad nunca, por definición, entre Estado de Derecho y principio democrático. Por definición, el Estado de Derecho es la expresión del principio democrático. Si usted quiere, la modifica como corresponde y conforme a los procedimientos que corresponden. Dicho esto, decía que también me resulta absolutamente preciso realizar un ejercicio de autocrítica. En este sentido, ya desde hace algún tiempo me alejo un poco de lo que es la ortodoxia más estricta de los juristas. Yo estudié ciencias políticas también, pero evidentemente no soy politólogo. Pero sí me parece que es preciso una reflexión un poquito más amplia del derecho. Por eso no voy a hacer un ejercicio canónico o jurídico, y haré alguna incursión en reflexiones más generales que a lo mejor se pueden considerar excesivamente frívolas. ¿Qué ha pasado? Yo la pregunta que me planteo desde hace tiempo, y de ahí el subtítulo de ese libro, Una historia española. ¿Qué ha pasado en España para que hayamos convertido en apenas 10 años
un extraordinario éxito social, político, económico, en lo que hoy tenemos delante. ¿Cómo hemos sido capaces de hacerlo? ¿Cómo hemos sido capaces? Por otra parte, ¿cómo somos capaces de ofrecer la paradoja de una situación política como cualquier espectador puede ver y la realidad de un país que sinceramente tiene poco que ver con esa realidad política? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vis destructiva tenemos en lo público en España? Bueno, he intentado, a eso respondía también en parte ese libro, pero he intentado hacer un ejercicio de aproximación y yo aquí lo que voy es a ver las debilidades institucionales que para mí han sido esenciales en esta deriva en el ámbito fundamentalmente de las comunidades autónomas. Yo soy de los que creo firmemente en la descentralización política del poder, soy de los que desde hace tiempo creo que España necesita una reforma de esa organización territorial en una clave federal, entendiendo por federalismo ante todo una organización racional de esa distribución del poder, un orden, una ordenación de la que hoy carecemos, con la reivindicación simultánea que conlleva desde la ideología de la unidad y de la diversidad, de las dos cosas, con mayor convicción sobre las dos cosas, pero también creo que nos ha faltado y falta una mirada crítica a qué ha pasado en el Estado autonómico en el aspecto más institucional. Yo he dicho que el Estado autonómico está magníficamente estudiado desde el derecho. Pocos países tendrán una bibliografía, una doctrina tan rica jurídica sobre el Estado autonómico, sobre su organización territorial. Pero me temo, los politólogos, César, habéis hecho vuestros esfuerzos, pero creo que faltan cosas, sinceramente, creo que faltan muchas cosas, y desde la sociología creo que casi no se ha hecho. O se ha hecho muy poco. Bueno, no lo voy a hacer yo aquí, pero voy a poner algunas cosas. ¿Por qué un intento de retrospectiva histórica? Bueno, porque si no partimos de lo que España era hace 40 años, tampoco vamos a valorar el presente. Tampoco vamos a valorar el presente. En ese sentido, solamente recordar que las circunstancias del 75 eran dramáticas, que nadie podía pensar que las cosas saliesen adelante, o todo, ya cualquier espectador extranjero nos veía otra vez en una de nuestras clásicas astracanadas. Ese era el sentir común en el año 75, y súbitamente se impuso lo que se llamó el milagro español. De repente estos señores se entienden, son civilizados, se ordenan, construyen un Estado en donde los derechos fundamentales y las libertades públicas son efectivas, progresan aceleradamente en el Estado social, se incorporan a la Unión Europea y en apenas unos años transforman un Estado radicalmente centralista en un Estado notablemente descentralizado. Y encima, pues esa sociedad cambia a pasos agigantados. Bueno, yo creo que en esos años la ilusión, la convicción y la capacidad pudo con todo, y de eso estamos todavía viviendo. Evidentemente, la descentralización política se alimenta de ese clima general, pero también la descentralización aporta
un plus ideológico al conjunto, un plus de legitimidad, en un doble plano, desde los nacionalismos, porque por vez primera se reconocen en un modelo constitucional español. La España constitucional del 78 los ha reconocido, incluso ha consagrado constitucionalmente el hecho foral. Recordemos que ya antes de la Constitución había dado el paso con el encuentro de Tarradellas y el restablecimiento de la Generalitat catalana, singularidad de Cataluña desde antes del 78, y después, con la aprobación de los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco, apenas un año aprobada la Constitución española. Y por otra parte, porque para comunidades autónomas del resto del territorio español, la autonomía política va a ser un instrumento formidable de reconocimiento, de identidad y, sobre todo, de desarrollo. Cuidado, ese resto del territorio español, que es la mayor parte, por otra parte, es a su vez absolutamente heterogéneo, algo que desde Cataluña, especialmente, y País Vasco, no se ha sabido entender. La relación con el autogobierno tampoco es la misma en Aragón que, con todos los respetos del mundo, porque no es nada peyorativo, en Extremadura. O sea, esa relación con el autogobierno, única singularidad a la que desde la democracia se puede mirar, es distinta en cada parte de nuestro territorio. Pero esa gran construcción, que es verdaderamente hercúlea, se hace sin ser absolutamente consciente de una carencia. Y esa carencia es cultura. Es una carencia sutil, pero a la hora de la verdad decisiva. En ese momento histórico, claro que el pasado pesó, pero pesó para bien. La voluntad de no repetir el pasado. Claro que fueron conscientes los protagonistas del pasado, pero fueron conscientes de que ese pasado no podía repetirse. No solo ya el pasado trágico de la guerra civil y de la represión franquista. No podía repetirse la historia de España de órdenes políticos fallidos desde el siglo XIX. Algo que tampoco es, la historia europea tampoco es tan distinta como creemos a esto. Pero bueno, no podíamos repetir esa historia. Había que construir un modelo democrático eficaz. La democracia tenía que ser también sinónimo de eficaz. Y fueron capaces de hacerlo, pero olvidaron que no teníamos tradición democrática, que no teníamos algo esencial, tradición de Estado de Derecho, y que, evidentemente, tampoco teníamos ninguna tradición federal. No teníamos los fundamentos culturales que al final soportan a los modelos políticos. Mientras estuviésemos en guardia, eso tenía menos importancia. En el momento en el que bajásemos la guardia, eso va a tener mucha importancia. En relación con sobre esto podríamos extendernos algo, voy a ir diciendo, lógicamente. Hay una idea que para mí es esencial y llega hasta hoy. No diría escasa convicción, diría casi la nula percepción de que hay una simbiosis absoluta entre Estado democrático y Estado de Derecho. De que no es posible el desenvolvimiento del Estado democrático sin el respeto absoluto al Estado de Derecho. Y eso no es solo principio de legalidad, eso es respeto al conjunto del orden institucional, desde la concepción de la subvención más pequeña
hasta, por supuesto, el respeto a la ley. Porque eso es la democracia cotidiana. Eso es un elemento esencial. Bien, eso se va a perder inmediatamente por una cultura alrededor del principio democrático que va a emerger para ir acelerando. La idea de que la democracia se reduce a las elecciones y a la decisión por mayoría. Esto no es nuevo, no es algo que se escuche solo hoy. Algunos lo hemos escuchado en nuestros ámbitos profesionales. ¿Quién eres tú para decirle algo a la voluntad de la mayoría? Esto, profesionales, lo hemos escuchado con cierta frecuencia. No es que el artículo tal, pero a la mayoría, a la voluntad del pueblo, salía enseguida. ¿Qué se le puede oponer? ¿Quién es nadie para impedir que la voluntad del pueblo conceda una licencia a un amigo? ¿Quién es nadie? Bueno, ¿quién es ese secretario que quiere hacer una advertencia a eso? Por supuesto, en relación con el federalismo, ha sucedido con el modelo autonómico, ha sucedido algo similar, en dos planos distintos. Por un lado, algo absolutamente natural y para mí menos relevante, porque al final todos los estados federales tienen también estos problemas. Al carecer de cultura federal, pues problemas técnicos, problemas de orden más técnico, las relaciones intergubernamentales, los modelos de integración, la financiación, bueno, pues han demostrado carencias que se agravan por esa falta de cultura, pero que, repito, no son en absoluto españoles. Pero al final, la descentralización política es también un proceso de integración política. O puede derivar en un proceso de desintegración política. Allí el fermento es la lealtad. Allí el pegamento es la lealtad constitucional. Una lealtad constitucional que no ha existido. Cuando digo que no ha existido, quiero ser justo. En mi opinión, y soy madrileño, no la clase política madrileña, yo no creo tanto en eso, como sí en una determinada élite burocrática del Estado que no ha acabado de asimilar la complejidad del Estado. Yo creo que esto es uno de esos aspectos que habría que trabajar. Yo creo que hay una parte del alto funcionariado que no ha acabado de entender que este Estado no era ya el viejo Estado. Y eso no nos ha hecho favor. Incluso se puede decir que no ha sido leal con esa idea de diversidad. Por supuesto, creo que no es lo mismo que esa falta de lealtad con el modelo del 78, con la idea de que un desarrollo amplio de la autonomía política implicaba el reconocimiento de la unidad que ha sucedido, que ha tenido lugar en el nacionalismo catalán, sobre todo. No, también es cierto, y aquí entraríamos en otro discurso, que quizá era pedir demasiado, que quizá es pedir demasiado al nacionalismo que renuncie a su idea de Estado, y que a lo mejor donde hay que mirar es también a una España democrática que, a pesar de sus éxitos, no ha sabido construir un discurso ideológico potente de España en estos años, que ha renunciado por frivolidad, pero también por absoluta incapacidad, a la construcción de ese discurso moderno de España que podríamos haber hecho real, sin ningún tipo de alusión a las esencias, ni a la patria, ni a nada, simplemente la construcción de una España constitucional moderna para sus ciudadanos. Bien,
Me meto un poquito más en materia, voy a ir más rápido. Algunas variantes políticas del Estado autonómico que deberíamos examinar cuando estudiamos la calidad democrática y sus matices en el conjunto del Estado. En primer lugar, el sistema electoral. Yo soy un defensor del sistema electoral español. Creo que la mejor demostración de que ese sistema es bueno, aunque pueda ser perfeccionable, es que sin cambiar una coma, con ese mismo sistema, el sistema político se ha transformado completamente. Aquellos que decían que es que tenemos un sistema que nos encadena al bipartidismo, que coarta la libertad, que hace imposible que esto cambie, pues no se les escucha una rectificación, Con ese sistema electoral ha cambiado completamente el sistema político, totalmente, por lo tanto no estaba para nada atado. Y hombre, puede ser más representativo, pero hay que recordar que, por ejemplo, en la provincia de Tarragona hay 7 escaños y hay 7 partidos representados. Se puede llegar a la proporcionalidad pura, pero es bastante representativo. Es bastante representativo. En todo caso, se puede hablar, lógicamente, y podemos pensar. Pero yo estoy aquí para hablar del tema de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas en esto han sido absolutamente conservadoras. Los sistemas electorales autonómicos, ahora hay varias reformas en marcha. Me da la sensación de que más impulsados por la moda y sobre todo por la coyuntura política que por la convicción. Hay un caso muy especial, muy grave, porque ha distorsionado totalmente la vida política, que es Canarias. El sistema electoral canario es una auténtica barbaridad. Ese sí que es un sistema que prima absolutamente a un determinado partido político y que hace que la democracia ahí sí que esté alterada, de verdad, por el sistema electoral. En el resto el modelo ha sido el modelo del Estado. Una comunidad como Cataluña todavía se rige por la ley orgánica del régimen electoral general, porque no han tenido acuerdo, no han conseguido los 2 tercios para aprobar una nueva ley electoral y, por lo tanto, respetuosamente con el ordenamiento autonómico, pues no se ha aprobado una nueva ley electoral. Pero no ha habido cambios. ¿Por qué? Pues porque se apostaba al principio, y eso se ha mantenido, por una idea que ha sido clave y que tenía una lógica real al principio, ha sido exitosa, pero que ha contenido el final, el caballo de Troya del sistema. Y me refiero a la apuesta por la gobernabilidad que se hizo en 1978, en la Constitución, que se tradujo en la LOREG, que se complementó con la legislación de partidos y sobre todo los reglamentos parlamentarios. He dicho antes, necesitábamos una democracia fuerte, con un sistema de partidos fuerte y unos gobiernos fuertes. Eso era el objetivo esencial. Eso se logra y eso mismo se traslada a las comunidades autónomas. Los partidos se sienten muy cómodos con ese modelo y no lo van a cambiar. Y aquí, sistema de partidos sería la segunda variante. Yo creo que está el núcleo del problema. Otra cosa es que podamos coincidir en diagnósticos, pero me temo que coincidimos menos en posibles soluciones. Los partidos políticos, la voluntad del constituyente, repito, son partidos políticos muy fuertes ad intra y muy fuertes en el conjunto del sistema. Y la sociedad, desde el primer momento, bendice esa fortaleza. El partido político en el año 78, 80, 85 es una institución sagrada. Hay que recordar que en España, hasta el año 2000, hay un partido político que apoya, que forma parte de una organización terrorista y nos consideramos que no es posible ilegalizar ese partido.
porque no se puede ilegalizar un partido político en una democracia. Hasta el año 2000, en donde se da un paso en esa batalla, después de que el Poder Judicial, en este caso Baltasar Garzón, demostrase fehacientemente que ese partido formaba parte de la estructura terrorista. Pero habíamos llegado a sacralizar tanto el partido político que hasta su connivencia con la violencia nos era admisible. ¿El partido por qué? Esto es una reacción. Tenemos demasiados legados del franquismo y esto es una reacción natural al franquismo. Franco se pasó 40 años maldiciendo los partidos. Entonces, lógicamente, hay esta reacción. Los partidos no solo son buenos, son sagrados. Y los partidos, al final, son personas humanas, son seres humanos, y evidentemente se emborrachan de ejercicio de poder. Yo creo que aquí ha estado la clave. Entran en una dinámica de supresión de todos aquellos obstáculos que racionalicen ese poder. Desde obstáculos internos, acabando concentrando el poder solo en las élites, hasta lo que todavía es más importante, obstáculos institucionales. Las prácticas de los partidos, de todos los partidos, han sido desde 1978 una erosión, 82, 83, 85, cuando ustedes quieran, erosionar todo el sistema institucional de controles. Se ha ido laminando poco a poco, porque la ley de la reforma local fue sintomática. El secretario por oposición no podía, ese secretario, que a veces es verdad tenía demasiado poder, no podía oponerse al alcalde y al pleno, no podía. Suprimimos esa característica y el secretario pasa a ser de libre designación. Lo que sucede después en los ayuntamientos lo conocemos todos. Que era muy malo ese poder demasiado burocrático que a veces tenía el secretario. Bueno, se puede controlar de otras maneras, pero al final, eso, ¿qué vamos a decir de las instituciones centrales del Estado, del Consejo General, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas? Pues bien, todo eso ha sucedido, yo creo, con una gravedad suplementaria en las comunidades autónomas. Porque en las comunidades autónomas los controles todavía eran menores y el aparato institucional más débil, los partidos eran más fuertes. Por cierto, otra característica que diría importante es la tardanza en responder, no solo de instituciones políticas, sino también de la sociedad, a toda una serie de abusos que eran absolutamente manifiestos. Entre esas instituciones, sería el tercer punto, habría que hacer una referencia al Parlamento. Yo prácticamente no voy a decir nada, pero algo ha pasado en este país cuando 19 cámaras parlamentarias, 18 parlamentos, no han sido capaces de ver nada. Estaba pasando de todo, había pasado desde percepciones sociales de no representación hasta claros ejemplos de corrupción, y los parlamentos no han visto nada. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sería bueno preguntárnoslo. ¿Cómo los parlamentos autonómicos, que tienen tanta cercanía, que tienen tanta posibilidad, no nos engañemos, en una comunidad autónoma casi todo el mundo sabe todo, cómo esos parlamentos autonómicos no han sido capaces de plantear un tema, de denunciar un caso antes de que una investigación judicial los pusiese sobre aviso? Y el cuarto factor institucional que yo plantearía es el tema de la forma de gobierno, esa presidencialización evidente de nuestro modelo institucional, que en las comunidades autónomas adquiere
una característica ya casi caudillista, en donde el presidente de la comunidad autónoma lo es todo. En las comunidades autónomas hay un dato que es fundamental: el orden político y el orden social se acaban fusionando de una manera especial. Hago una referencia a, son instituciones políticas, ahora me trasladaría a Estado autonómico y Estado de Derecho. En primer lugar, el principio de legalidad, la ley. Yo creo que el principio de legalidad ha vivido la ofensiva de una auténtica contracultura. En España la ley a los españoles yo creo que culturalmente la ley nos molesta. La ley nos molesta. Aquí sí que hay algo ya casi genético. La ley nos molesta. Primero fue, recordemos, el principio de eficacia. Hay que saltarse la ley porque hay que construir una carretera en un plazo determinado, porque hay que levantar un hospital en no sé qué. El principio de eficacia fue un embate ya formidable al principio de legalidad. Estos son burócratas, que a veces es verdad, que a veces es cierto que es desesperante. Y después ha sido el principio democrático. Entonces, realmente yo creo que el Estado de Derecho no ha soportado en España ese doble embate. No lo ha soportado. Si ustedes van al funcionamiento cotidiano de las administraciones autonómicas, deja mucho que desear. Empezando por los propios modelos administrativos, por la propia construcción de las funciones, de la función pública de cada comunidad autónoma, a territorios mucho más rutinarios, como es la concesión de subvenciones, como es los principios de contratación. Aquí ha habido alguna mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho territorio por ganar. Y hago una última reflexión en este punto sobre la ley. No creo que haya ayudado el ejercicio que de la potestad legislativa han hecho los parlamentos autonómicos. Las leyes aprobadas por las comunidades autónomas son en muchos casos realmente evitables. Son leyes o puramente retóricas, o leyes imposibles, o leyes que están hechas para saltarse el control judicial, porque no son más que reglamentos elevados a categoría de ley con el único afán de esto. Es decir, la ley tenía una potencia simbólica, un significado político que no se merecía el trato que se ha dado. No estoy diciendo que en el Estado no suceda lo mismo, aunque creo que sucede algo menos. Pero estoy refiriéndome a que en el ámbito autonómico no hemos cuidado esa majestad de la ley como es necesario. Segundo tema, un falso abanico de controles. No es que no haya controles. Yo lo resumo en un hecho. El informe Cora, el famoso informe Cora sobre la racionalización de las administraciones públicas, decía que había que suprimir las cámaras de cuenta y los defensores del pueblo autonómicos. Que había que suprimirlos, que eran muy caros y que había que suprimirlos. Eso era una manifestación clara de esa cultura centralista que no entiende la diversidad desde la administración del Estado, desde la administración, era un informe perfecto. El problema no es, evidentemente, que cuesten o que no cuesten dinero. Si tú creas una cámara de cuentas para que de verdad controle, ahorras mucho dinero. Si tú creas una cámara de cuentas con la única finalidad de que legitime el descontrol, evidentemente has hecho un flaquísimo favor, pero no por el coste de la cámara de cuentas, sino por lo que estás legitimando. Y el problema es que hemos creado muchos instrumentos, más que nada para deslegitimar el control, o por lo menos para que no vean. Por lo menos para que no vean. He hecho ya la referencia a la administración pública, pero habría que extenderse en este punto. La administración pública en España, en las comunidades autónomas, no digo, estoy generalizando, evidentemente, habría que ir comunidad por comunidad. Es muy débil, de verdad, y este es un tema muy importante. Es muy importante el modelo administrativo, no lo hemos cuidado tampoco los académicos.
Un cuarto tema sería medios y opinión pública, la relación entre el poder y los medios de comunicación en las comunidades autónomas dista mucho de los ideales de la democracia pluralista, repito, lo pongo encima de la mesa, si quieren ustedes nos extendemos, y finalmente habría que extenderse en cómo ha herido al principio de legalidad ese vigor extraordinario que en los últimos años ha adquirido el principio democrático. E insisto, hoy todos nos podemos trasladar a Cataluña y a lo que está sucediendo, pero no es lo que sucede en Cataluña al final es la última y más radical manifestación de una premisa previa, que el principio democrático, entendido mal, entendido como simple decisión de la mayoría o de una presunta mayoría, lo puede con todo. La reducción de la idea democrática a la decisión de la mayoría. Y que eso puede con todo, que no hay... Esta es la esencia en realidad de un derecho, de esa expresión en abstracto, derecho a decidir. Eso es. Derecho a... ¿Quién? Lo hablábamos ayer en relación con las encuestas. Claro, a quien le pregunten, ¿quiere usted decidir? Claro, decidir, claro. No. Y en una democracia representativa, decidir continuamente, evidentemente. Evidentemente. Pero hemos interiorizado esa simplificación de que esa decisión se impone a cualquier cosa. A cualquier cosa. Cuidado, que esto es mucho más grave, porque aquellos que hoy defienden esa concepción se tendrán que oponer mañana a que esa decisión vaya en contra de su voluntad. Y este es un bucle infinito, y que disuelve, por definición, disuelve una forma de convivencia mínimamente ordenada y libre, sobre todo. Y libre, sobre todo. ¿Qué? 5 minutos. Estoy acabando. Habría que hacer, y no es que... ¿Cuáles han sido las consecuencias de todo ello en el orden autonómico? 5 minutos. Pues una, que no suena bien a trazo grueso, pero que creo que hay que ser crítico y ponerla encima de la mesa, es que el ámbito autonómico ha sido más proclive a la corrupción que el Estado. Si piensan en todos los fenómenos de corrupción, fundamentalmente tienen origen local y origen autonómico. ¿Eso significa que es que la autonomía es proclive a la corrupción? No. Que esa es la conclusión que hay que negar. Eso significa que los partidos políticos se han visto más libres en el ámbito autonómico que en el ámbito estatal. ¿Por qué? Porque los controles han sido más débiles. Porque los controles del Estado aún han resistido un poco. Los de las comunidades autónomas han sido más débiles. Porque el problema no está en la autonomía, el problema está en el sujeto. El problema está en el sujeto, y el sujeto es el mismo en el Estado que en las comunidades autónomas. Pero junto a ello, también hay que reparar en lo que yo denomino la pequeña corrupción. Esa corruptela de la licencia, esa corruptela de la pequeña subvención, esa corruptela de los miles de funcionarios que han entrado, como han entrado en las administraciones públicas autonómicas. Y allí sí que esa cercanía del poder sin contrapesos adecuados ha tenido consecuencias. Un segundo tema que me parece muy importante, pero este sí que es general en España, es que no tenemos ningún sentido de la responsabilidad política. Hemos acuñado la idea de que un gestor público, un político, solo es responsable si hay una condena penal. Y esto es un disparate gravísimo. Es decir, un señor puede ser nefasto, un señor puede haber causado mucho perjuicio o haber hecho una conducta reprobable sin que eso sea afortunadamente un tipo penal. Una sociedad
tiene que ser reacia al Código Penal. Pero hay muchos comportamientos negativos que no están en el Código Penal y que deberían merecer una reprobación y, por supuesto, una responsabilidad política. Claro, si encima, si es que has llegado a cometer un delito, ya va de suyo, ¿no? Pero en España el sentido de la responsabilidad en la gestión es mínimo. Y eso ha calado en la percepción que tenemos los ciudadanos y en la distancia respecto del poder público. Todo ello configura, a mi juicio, un paisaje de debilidad institucional como peor, para mí es, si tengo que diagnosticar en este momento la situación española, yo diría que lo más grave es la debilidad institucional. Lo más grave es la debilidad institucional. Tenemos un orden institucional muy erosionado, no solo por la percepción que tienen los ciudadanos de ese orden institucional, sino porque realmente las instituciones no cumplen su función. El Tribunal Constitucional, piensen ustedes, el Defensor del Pueblo, que ya nadie se acuerda de él, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, podemos hablar, trasladémonos a las comunidades autónomas, los parlamentos. Que hay algo de injusto en todo ello, que si lo estudiamos detenidamente, las instituciones pues también funcionan, por supuesto. Claro, esas mismas instituciones son las que han construido ese Estado fuerte que decíamos antes. Algo habrán hecho bien, ¿no? Algo habremos hecho bien en política migratoria cuando hoy España es un ejemplo en políticas migratorias. Algo habremos hecho bien. Pero en general nuestras instituciones no son fuertes. Y también apuntaría allí a otra cosa que me parece inevitable y que tiene que ver también con el orden autonómico, y es la selección de dirigentes. Al final, las instituciones son personas. Si las personas son débiles, las instituciones son débiles. Y no me refiero solo al gran político, me refiero también al funcionario, al alto funcionario. Los perfiles no todo el mundo sirve para todo. Y con ello no quiero decir, yo no reclamo ni muchísimo menos grandes cualificaciones académicas, pero sí políticas. Y en muchas ocasiones la política no está en manos de políticos, está en manos de personas que han sido elegidas y que consideran que son políticos. Pero eso no es así, la política es otra cosa. Y falta política. Y falta política. A veces es sustituida por gestión, pero otras no es sustituida por nada. Con eso acabo. Simplemente recordar la premisa de la que he partido. Creo que hay que seguir reivindicando el éxito. Eso tiene que ser perfectamente compatible con una visión crítica de lo que ha pasado. No ha pasado por casualidad. El descontento social no es una casualidad, no es fruto de una conspiración de malignos. Se han hecho mal muchas cosas. Hay que hacer esa mirada, hay que ver dónde nos hemos equivocado, qué se puede reivindicar, y desde el espacio autonómico yo creo que es forzoso reconstruir el modelo teórico del Estado autonómico, para mí en una clave ya explícitamente federal. Hay que hacerlo evidentemente bebiendo en lo muchísimo que sabemos y en la experiencia que tenemos. Reconstruir no significa hacer de nuevo nada, sino simplemente decir, bueno, vamos a rehacer el Estado con una proyección nueva, el modelo territorial. Eso no es, por supuesto, un proceso constituyente, por lo menos en mi entender, es una reforma constitucional en profundidad en este punto, pero si hacemos esta tarea hay que advertir de que una construcción organizada, racional del poder no es solo el reparto de competencias, el sistema de financiación, sino es atender también a elementos esenciales del ejercicio de ese poder en cada comunidad autónoma.
y procurar que ese ejercicio sea lo más respetuoso con un principio democrático en el sentido más profundo de la palabra, que por supuesto siempre incluirá al Estado de Derecho. Muchas gracias.